All right, set. Thank you very much. All right, familia, gracias por su paciencia. Gracias por haber esperado por mí en esta noche. Aquí estamos, gracias a Dios. Dios es muy bueno, es fiel. Ha estado cuidando de nosotros durante todo el día. Le damos una cordial bienvenida a los que están aquí en esta noche, a los que nos están mirando a través de Facebook Live. Bienvenidos a otra sesión más de Matete. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a leer a manera de introducción los primeros 2 versículos del libro de Romanos, el capítulo 12 de Romanos, si quiere buscarlo en su Biblia. Tenemos unas notas nuevas, no sé si tuvo la oportunidad de recogerlas cuando entró. Si no lo ha hecho, pues puede levantarse y hacerlo en este momento, ¿ok? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos nuevamente porque no te molestamos, Señor. Todo lo contrario, a ti te place, te gozas cuando tus hijos se acercan ante tu presencia, Señor, confiadamente, porque saben que se están dirigiendo a un Padre amoroso, un Padre consistente, un Padre fiel, un Padre que nunca tiene un día malo, un Padre que nunca está demasiado ocupado para sus hijos, Señor. Y en esta hora, pues, como tus hijos, eso hacemos. Venimos con nuestros corazones primeramente llenos de gratitud, agradecimiento por la multitud de bendiciones, favores especiales que tú has tenido para con nosotros durante este día, Señor. Y también, Señor, a presentarte las situaciones de nuestra vida, los desafíos con los cuales estamos bregando, luchando en el día de hoy, Señor. Y parte que en estos próximos minutos nos concedas de una forma sobrenatural el poder, Señor, remover de nuestro pensamiento todos estos asuntos que no están centrados en ti, Señor, y que nos permitas llevar, Señor, esos pensamientos cautivos, Señor, a la adoración, Padre Santo, a la exaltación, a la alabanza de Cristo, Señor, y que nos conceda, Señor, Espíritu Santo de Dios, el tener un corazón humilde, un corazón manso, un corazón dispuesto a obedecer, Señor, a escuchar tu palabra y a obedecerla, Señor. Así que yo vuelvo a suplicarte que tengas misericordia de mí. Soy un hombre pecador con toda clase de imperfecciones, Señor, limitaciones. Aún en este momento te imploro que seas tú el que haga la enseñanza y que me capacites mientras se hace la enseñanza a escuchar de ti, Señor. Yo te prometo que si tú me hablas directamente, yo con tu ayuda voy a decir presente, voy a responder con humildad a lo que tú me digas, Señor. Así que gracias nuevamente. Los que vienen de camino, Señor, conduce sus pasos. En el nombre de Jesús, amén. Ok, el domingo pasado tuvimos una enseñanza que estaba centrada en un párrafo bien corto, pero sumamente cargado de significado, que se encuentra en el libro de Timoteo, el capítulo 4, me parece que era el versículo número 7. Ahí Pablo está expresándose, está haciendo profesiones de fe en cuanto a su pasado, su presente, su futuro. En su expresión en el versículo 7, Pablo dice que él está agradecido a Dios porque por medio de la gracia de Dios él pudo pelear la buena batalla. Ya no hay nada más que pelear. Él ha peleado todo lo que había que pelear. Él ha completado la carrera, la ruta que Dios le había asignado a correr. Había corrido conforme a las reglas que Dios había establecido en su palabra y que había pues guardado la fe, había cuidado del depósito que Dios le había puesto en sus manos, depósito que consistentemente Pablo ha estado recordándole a Timoteo que él necesita tener eso como prioridad
en primera, segunda de Timoteo, en la encomienda que Pablo le da, la exhortación que Pablo le da, una de las cosas que más se escucha es el recordatorio de que hay un depósito, está puesto en tus manos, tienes que cuidarlo, tienes que protegerlo, tienes que proclamarlo, tienes que asegurarte que no le añadas nada, tienes que asegurarte que no le quites nada. Pablo dice en el versículo 7 del capítulo 4 de 2 Timoteo, yo hice eso, yo cumplí con todo lo que Dios ha puesto en mis manos. Yo caminé en las obras que Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. Dijimos entonces desde el comienzo de la enseñanza, y me parece apropiado comenzar esta noche también con ese mismo enfoque, que pues Pablo vivía en las condiciones más paupérrimas que un ser humano podía vivir en aquel entonces, y yo diría que en el día de hoy también. Está preso no en un lugar con comodidades como las cárceles del día de hoy, está en un hoyo, literalmente, ahí es donde está Pablo recluido. Es un lugar sumamente lúgubre, es un lugar sumamente triste, un lugar que huele a derrotas, que huele a muerte, ¿verdad? Que huele a fracaso. Y es un lugar que obviamente pues lo que destila es fango. Hicimos una aclaración, ¿verdad?, en cuanto al fango y las estrellas. Una cosa simboliza fracaso, muerte, desaliento, el fango, y las estrellas sugieren la idea de éxito, de victoria, de satisfacción en la vida. Y vimos cómo Pablo en medio de todo ese fango, todas esas condiciones tan adversas, pues él puede mirar atrás y puede ver todo lo que ha acontecido en su vida, que para la mayor parte de nosotros en el día de hoy hubiese sido considerado como fango, derrotas, tristeza, desalientos, traiciones, todo ese número de cosas. Pablo lo que ve son estrellas. Pablo lo ve de una forma distinta. Su presente está en ese momento en espera, en cualquier momento que llegue la muerte. Pablo no lo ve como fango, Pablo lo ve como estrellas. Pablo lo ve como éxito, victoria, satisfacción. Pablo mira el futuro y lo que ve es a Cristo esperándolo con la corona de justicia, ¿verdad? Right. So, no mira el futuro con incertidumbre como Gandhi cuando muere y muchos otros filósofos que podíamos hablar, pero no tenemos el tiempo en esta noche. Concluimos haciendo mención a una porción bíblica y al finalizar el servicio, unas hermanas se me acercaron y me dijeron, ¿y cuál fue ese pasaje bíblico que usted citó que no está en las notas? En lo cual, ¿cómo que no está en las notas? Si lo cité tiene que estar en las notas, y efectivamente no estaba en las notas, pero me llenó de mucha alegría y mucho aliento, me llenó de ánimo que hubiese alguien por lo menos que estuviese deseoso de saber cuál era esa porción para anotarla y probablemente con la intención de estudiarla eventualmente. ¿Okay? So, dame un segundito, por favor. La porción bíblica que me preguntaron fue la porción que leímos del capítulo 12 de Romanos. Vamos a comenzar por esa porción bíblica, porque si Pablo tuvo la capacidad de poder ver estrellas donde todo el mundo veía fango, poder ver éxito, victoria, satisfacción, donde todo el mundo veía fracaso, dolor, derrota, pues
simplemente fue como resultado de la prescripción de Él aplicar a su vida la prescripción que nos da aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículos del 1 al 2. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ante la magnitud de las misericordias de Dios que hemos discutido en los previos 11 capítulos del libro de Romanos, Pablo dice, os ruego ante la magnitud de esas misericordias de Dios que decide poner sus ojos en seres humanos rebeldes, totalmente en guerra contra Dios, no buscando a Dios, los escoge, los llama para salvación. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, que ofrezcáis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, real, verdadero, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto, que es vuestro culto razonable, que es la adoración razonable que debe emanar, que debe surgir de un corazón que está consciente de la magnitud de las misericordias de Dios, de lo que Dios en su plan soberano ha hecho con esa persona. No hay ninguna otra respuesta que debe esperarse de una persona que haya experimentado esas misericordias, comenzando con la misericordia de misericordias, que es la salvación de nuestra alma, gratuito, por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. El resultado debe ser que haya esa disposición, presentarme, aquí estoy, mi vida es tuya, tú haz conmigo lo que tú quieras. Pablo entonces en el versículo 2, dirigido por el Espíritu Santo, amplía esa prescripción y le dice, no os conforméis a este mundo, y todos sabemos lo que quiere decir, no asumamos, no nos ajustemos al estándar de este mundo, las perspectivas de este mundo, las filosofías de este mundo, las prioridades de este mundo. Contrario a eso, lo que debemos hacer es ser transformados en la obra del Espíritu Santo, porque es de adentro hacia afuera, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si Pablo pudo pelear la buena batalla, si Pablo pudo completar su carrera, si Pablo pudo guardar la fe, fue porque Pablo tuvo una increíblemente extraordinaria, se me acaban los superlativos, renovación de su entendimiento. Pablo tuvo una renovación total de su entendimiento. Si usted quiere saber o un ejemplo de esa renovación, pues usted lea Filipenses capítulo 3, donde Pablo al comienzo da ahí una descripción de cómo su entendimiento fue renovado, porque las cosas que en un momento dado para él eran sumamente valiosas, no había nada más importante que esto, por esto hay que luchar, por esto es que hay que echar para adelante, esto no me lo quita nadie, esto es lo más importante. Esas cosas, luego de experimentar el nuevo nacimiento, se convierten para Pablo en estiércol, right? Lo considera como basura. Un cambio en su perspectiva, y esa transformación de nuestra perspectiva, esa renovación de nuestro entendimiento, pues es lo que le permite vivir en la forma en que vive, y es lo que todo creyente pues debe perseguir. La renovación de nuestro entendimiento, de forma tal que podamos nosotros experimentar en nuestra propia vida la voluntad de Dios, que siempre es buena, que es agradable y que es perfecta. En esta noche continuamos en este ciclo de matete que hemos titulado Recalibrando mi amor y mi compromiso con Cristo y su iglesia. No sé si puede llegar por sí mismo a la conclusión de que la cuestión de recalibrar y de renovación de entendimiento son cosas que van cogidas de la mano. Y como hemos dicho ya a la saciedad, recalibrar en esencia es reconsiderar, es reflexionar sobre tal o cual aspecto de nuestras vidas con el propósito, con la intención
de que por medio de la gracia de Dios podamos hacer los reajustes necesarios a lo que sea necesario, ¿verdad? ¿Sabes? Reajustar, y lo que me viene a la mente inmediatamente son nuestras prioridades, ¿right? Pero hay muchísimas otras cosas que hay que reajustar en nuestra vida, entre ellas las cosas que como iglesia somos llamados a hacer. Hemos estado recalibrando nuestro amor y nuestro compromiso con Cristo y con la iglesia, reevaluando, reajustando, ¿verdad? Reconsiderando con el propósito de hacer los ajustes necesarios. Y en esta sesión que comenzamos hace varias semanas, pues lo que estamos identificando son unas funciones básicas, unas actividades básicas, ineludibles, inevitables, que caracterizan a la iglesia del Señor Jesucristo. Right? Dos cosas hemos visto. La primera de ellas fue que la iglesia, la primera función básica de la iglesia, y yo creo que es primaria por encima de cualquier otra, es la función de evangelizar. El pasaje clave en esa sección, Hechos capítulo 1, versículo 8, donde nuestro Señor y Salvador está recordándole a sus seguidores que en un momento dado, en el momento que Él determine, en la plenitud del tiempo que Él tiene estipulado, ellos iban a recibir poder cuando viniese sobre ellos el Espíritu Santo, sellados, bautizados plenamente con el Espíritu Santo, milagro de Pentecostés, y que como resultado de eso inmediato, ellos iban a recibir poder, y que la utilización de ese poder iba a ser en la propagación del Evangelio. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Así que hemos visto primeramente dos cosas que la iglesia hace conforme al diseño de Dios. Dios diseñó su iglesia, Dios diseñó al ser humano, Dios lo diseñó con dos ojos, una nariz, dos orejas. Dios diseñó su iglesia, Dios diseña lo que la iglesia debe hacer. Dios diseñó la salvación, la forma en que Él iba a reconciliar este pueblo rebelde para consigo a través de Jesucristo, y Dios diseña la iglesia. Conforme al diseño de la iglesia debe evangelizar. Conforme al diseño de la iglesia, luego de que la iglesia evangeliza, esos que han sido evangelizados precisan ser bautizados. En esta noche vamos a ver un tercer aspecto de ese diseño de Dios, y es la enseñanza. Vamos a ver la iglesia que le da prioridad a la enseñanza. En Hechos capítulo 2, versículos del 41 al 42, usted lo tiene en las notas suyas, lo tiene también en su Biblia. Esto es lo que lee. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahí puedes ver entonces las primeras dos funciones. Los que recibieron su palabra, porque la palabra fue proclamada, fueron evangelizados. La palabra de Dios fue proclamada, el evangelio fue proclamado, y las personas que estaban destinadas por Dios para salvación recibieron esa palabra, e inmediatamente, dice el versículo 41, que estas personas fueron bautizadas y que se añadieron en aquel día como 3,000 personas a lo que usted y yo conocemos como la iglesia. Pero el versículo 42 entonces nos habla de este tercer aspecto, que es la enseñanza, que vamos a enfatizar en esta noche. Y esos que habían recibido la palabra y que fueron bautizados perseveraban en la doctrina, en las enseñanzas, si usted quiere, de los apóstoles. También, como vamos a ver próximamente, porque es otro aspecto, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. ¿Okay? Así que vamos a ver en esta noche la iglesia que le da prioridad a la enseñanza. Hay una cita que necesitamos llenar estos blancos,
porque en cierta forma son el fundamento de nuestra enseñanza en esta noche. Y lee de esta forma, por favor, escriba lo siguiente: si Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ¿cuántos están de acuerdo que Cristo es la cabeza de la iglesia? All right. Si Jesucristo es la fuente de la iglesia se alimenta, se nutre de Cristo. Cristo es el pan de vida, Cristo es el agua viva, la iglesia, la fuente de la iglesia es Cristo. Y el objetivo de todos los asuntos de la iglesia es Cristo, es dar gloria a Cristo. Lo último que tengo escrito en mis notas es precisamente eso, que ese propósito primario, esa prioridad de la iglesia es darle gloria a Cristo. Right? So, si Jesucristo es la cabeza de la iglesia, si Jesucristo es, que es la cabeza de la iglesia, si Jesucristo es la fuente de la iglesia, si Él es el objetivo, la meta de todos los asuntos de la iglesia, que Él sea glorificado, entonces escribe estas dos cosas: la madurez y el verdadero crecimiento de la iglesia es posible solamente por medio de la obediencia a Cristo y la obediencia a su palabra. Madurez no va a resultar a menos que haya obediencia a Cristo y que haya obediencia a su palabra. Verdadero crecimiento como desde el aspecto numérico hasta el aspecto relacional, crecimiento en la intimidad nuestra con el Señor, la intimidad entre unos y otros, crecimiento en todas sus facetas, right? Verdadero crecimiento, pues nunca va a existir a menos que haya obediencia a Jesucristo y a su palabra. Para poder obedecer a Jesucristo, primero hay que hacer ¿qué? Para poder obedecer a Jesucristo, ¿qué cosa es necesario? Les ayudarle a ver lo que. Alguien levanta la mano, no murmure, levante la mano, dígame. Para poder yo crecer en Cristo, antes de poder crecer en Cristo, es necesario que el ser humano haga ¿qué suceda? ¿Que yo qué? Aceptarlo podría ser, pero es una palabra mejor, es conocerlo, right? Yo necesito conocer a Cristo, resultado de la salvación, de conocer a Cristo, de aceptar a Cristo, de que Cristo entró en la vida mía por su propia cuenta, abrió las puertas de par en par, no tocó, no dijo puedo entrar, no, Él entró, porque sabemos que así es como es. Pero lo que nos dice la Escritura es que pues los que le conocieron, ¿verdad? ¿Sabes? Las ovejas oyen mi voz y me conocen, ¿verdad? Ese conocer está íntimamente ligado con el milagro de la salvación. Para poder crecer pues en Cristo, pues necesitamos pues conocer a Cristo. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo con eso? Ok, pues de la misma forma, para poder tener crecimiento espiritual, pues nosotros necesitamos conocer su palabra. Para que haya crecimiento en nosotros, necesitamos conocer su palabra. Escriba la segunda cita. Si la iglesia deja de centrarse en Cristo, en otras palabras, en vez de centrarse en Cristo, centrarse es enfocarse primariamente en Cristo y en su palabra, las dos cosas, por favor, Cristo y su palabra, no podrá crecer y no podrá madurar. Y no importa la cantidad de actividad que haya en la iglesia y lo exitosa que esa actividad se puede ver, porque una iglesia puede tener toda clase de actividad, toda clase de ministerios, toda clase de escuelas, toda clase de edificios, y a la luz a la vista del ser humano puede verse como una iglesia exitosa, y necesariamente no tiene que ser de esa forma. Si esa iglesia ha dejado de centrarse en Cristo, ha dejado de centrarse en la palabra, si hay otros issues, hay otros asuntos, hay otros pensamientos, hay otras motivaciones que están por encima de Cristo y lo que su palabra dice, pues independientemente de la actividad exitosa que se puede ver, pues esa iglesia pues no necesariamente es una iglesia que ha madurado. Ahora bien, en el tiempo que nos ha tocado vivir,
en el año 2021, diría yo que en los 20 años que han precedido a este año 2021, ha habido, y en el día de hoy, hay una tendencia en el cristianismo cultural de aquí del occidente, particularmente de los Estados Unidos, y de hecho en Sudamérica también. Occidente cubre Estados Unidos, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. ¿Okay? Hay una tendencia a reducir al mínimo la enseñanza de la palabra. En la iglesia cultural del día de hoy hay una tendencia en esa dirección a reducir al mínimo la enseñanza de la palabra. Y al hacerlo se dice, argumento, de que la enseñanza de la palabra no es tan importante. Muchas personas, muchas personas, iglesias, denominaciones, famosos escritores cristianos, sugieren que la enseñanza de la palabra de Dios es opcional y que lo que nosotros conocemos como servicios, cultos, en el lenguaje de hace 40 o 50 años, y los estudios bíblicos en ese tipo de actividad, lo que es más propio tener, lejos de enseñanza sistemática de la palabra de Dios, lo que es más recomendable tener, ellos tienen unos argumentos cuasi bíblicos para eso, lo que es más aceptable tener son conversaciones, diálogos informales sobre distintos aspectos de la realidad del ser humano, de los asuntos del ser humano, de la problemática del ser humano, de los distintos issues que el ser humano tiene que enfrentar. Estos issues enfocados desde una perspectiva bíblica, desde luego. Now, razonamiento de estas personas detrás de esto es este. En las reuniones de la iglesia, el énfasis debe ser la alabanza, la adoración, y mire cuál es el argumento, dado el caso que nosotros tenemos la Biblia. Nosotros tenemos la Biblia y ante el hecho de que nosotros tenemos la Biblia, el tiempo que vamos a pasar reunidos, ¿verdad? Pues el énfasis debe ser que como cuerpo en colectivo alabemos y adoremos a Dios porque nosotros tenemos la Biblia y porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y si yo tengo la Biblia y si yo tengo el Espíritu Santo, pues eso implica, este es el razonamiento de estas personas, que podemos realizar nuestro estudio de la Biblia en privado. Sin que medie la opinión de terceras personas, entiéndase el pastor o el maestro que está enseñando. Ese es el razonamiento. Me asusta la probabilidad de que algunos de ustedes hayan escuchado ese razonamiento y lo hayan hecho parte de ustedes. Dios permita que eso no sea su realidad. Hablando de realidad, la realidad histórica es que por 2000 años y un poquito más, la iglesia ha estado dedicada a la enseñanza de la palabra de Dios. En el plano personal y como iglesia local, me parece a mí, o por lo menos yo no creo, que debamos mantenernos en silencio frente al apogeo de esta tendencia antibíblica que acabo de identificar en este momento en la iglesia que se conoce como The Relevant, la iglesia relevante y cultural del día de hoy. Hay muchas iglesias que ustedes escuchan, que ustedes han sintonizado, que este es precisamente el enfoque que ellos tienen. Vuelvo nuevamente a explicarle el razonamiento de ellos. Yo creo que debo releer lo mismo que acabo de leer en este momento.
iglesia que le da prioridad a la enseñanza. Right? Se puede inferir, sin lugar a equivocarse, de que existe la posibilidad de que haya otras iglesias que no le dan prioridad a la enseñanza. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Right? Okay. Right? Escuchamos gente venir por ahí, vienen, se sientan y se expresan en una que otra ocasión y dicen, wow, aquí se enseña, que aquí hay buena enseñanza. Y los que hacía tiempo que no escuchaba una enseñanza así, ¿verdad? Okay. Right. Y el señalamiento que muchas personas hacen, domingo hablaba con unas personas por teléfono después del servicio y me estaban contando otra vez la misma historia y pues ese era el señalamiento, de que amaban la gente de donde habían estado anteriormente, pero es que Dios los movió a irse porque allá, pues aunque tenían tanta gente que los quería, ellos querían, pues no había buena enseñanza, ¿ok? Pues no todo el mundo pues le da prioridad a eso. Y como acabo de decir hace unos minutos, hay una tendencia bien seria en el día de hoy a reducir el mínimo al mínimo la enseñanza de la palabra. Y las personas que insisten en eso sugieren que la enseñanza no es tan importante. Estas personas dicen, Joel Austin, dicen que la enseñanza de la palabra es opcional y que en el servicio y en los estudios bíblicos lo que es aceptable y apropiado en el tiempo que nos ha tocado vivir, que tenemos que ser relevantes y ver el poco tiempo, la capacidad de poder enfocarse de la gente en el día de hoy está limitada a 30, a 35 minutos, cuando más. Cualquier cosa que usted haga después de eso es una pérdida de tiempo. Todo ese tipo de argumentos se utiliza para respaldar esa posición. Pues en los servicios de los estudios bíblicos, lo que es apropiado es tener estas conversaciones, estos diálogos informales acerca de estos distintos asuntos con los cuales nosotros tenemos que bregar diariamente, mis temores, mis frustraciones, mis complejos, mi situación familiar, mi situación matrimonial, cómo crear hijos, cómo bregar con mis finanzas, cómo salir de mis deudas. Y el razonamiento es el siguiente. En las reuniones de la iglesia el énfasis debe ser alabanza y adoración. Por eso usted ve que hay un énfasis desbalanceado en la mayor parte de las iglesias con el asunto de la alabanza y de la adoración. No tengo nada en contra de la alabanza y adoración. Los que me conocen saben que me encanta el aspecto musical, cántico dentro de la iglesia. De paso, eso no es necesariamente toda la alabanza de adoración. Eso es simplemente una parte pequeña de la alabanza de adoración que nosotros rendimos a Dios. Amén. All right. So, el razonamiento entonces es que en las reuniones de la iglesia el énfasis debe ser en la alabanza de adoración. Dado el caso, es importante estos tres aspectos, dado el caso, ¿por qué es de esa forma? Pues porque según lo que ellos presentan y que probablemente alguno de ustedes ha podido sentarse en internet y asumir absorber por medio de YouTube enseñanzas de personas que tienen ese tipo de pensamiento, dado el caso que tú que estás mirando tienes la Biblia, tú que estás mirando tienes el Espíritu Santo, pues entonces tú no tienes que estar metido dentro de una iglesia. Tú puedes realizar tu propio estudio de la Biblia en privado. ¿Y qué mejor de hacerlo tú en privado? Porque entonces lo vas a hacer entre tú y Dios sin necesidad de que haya una opinión de una tercera persona, el predicador, el maestro o el pastor que esté enseñando. ¿Okay? Así que la realidad histórica es que por 2000 años la iglesia ha estado dedicada a la enseñanza de la palabra. Y como iglesia local, iglesia en sus pasos y en el plano personal, Pastor Edwin, hermano Edwin, no creemos que debamos quedarnos en silencio
frente al apogeo de esta tendencia antibíblica en la iglesia relevante y cultural del día de hoy. Ustedes saben que yo vivo en Pine Hills, nuestra iglesia está en Altamonte Springs, y desde que salgo de mi casa hasta llegar aquí tengo que pasar alrededor de, sin exagerar, no menos de 15 iglesias. No menos, probablemente muchas más. Y por lo menos yo sé que 6 o 7 de esas encajan en esta descripción. Eso es lo que practican, eso es lo que es enseñanza y eso es lo que sucede cada domingo. Así que vamos a ver en nuestra enseñanza de esta noche algunos principios, ¿verdad?, con relación a la iglesia que le da prioridad a la enseñanza. ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Verdad? ¿Y qué dice la Escritura sobre el particular? En las notas suyas, por favor, la iglesia es una comunidad formada por la palabra de Dios. ¿Por qué enfocarnos en la palabra de Dios? ¿Por qué insistir en una enseñanza sistemática de la palabra de Dios cada vez que tenemos la oportunidad de reunirnos? Primeramente, porque la iglesia es una comunidad formada por la palabra de Dios. A lo largo de toda la Escritura, a lo largo de la historia de la redención, podemos ver, si nos detenemos, el poder de la palabra de Dios, la palabra hablada. Mientras que la tecnología afecta muchas de estas cosas, la iglesia, desde sus comienzos, ha enseñado que, perdonando la redundancia, que la iglesia es una comunidad formada por la palabra de Dios. Nosotros somos una comunidad. Nosotros fuimos formados, dice, no, fui formado por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos formó a través, utilizando como mecanismo la palabra de Dios. Algunas cosas que pueden respaldar lo que acabamos de decir en este momento, de que la iglesia es una comunidad formada por la palabra de Dios. Primeramente, que nosotros somos salvos por Cristo a través de su palabra. No hay otra forma de ser salvos. No hay. No hay otra forma de ser salvo que no sea por medio de Cristo y su palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos a leerlo todo el mundo al mismo tiempo y léalo fuerte, de forma tal que las personas que están escuchando o viendo a través de Facebook Live le entre ganas de venir el próximo miércoles. ¿Amén? Ahora vamos a ver. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yeah, that was good. Praise the Lord. Good. Así mismo, right? La fe, esa fe que está hablando Pablo ahí, es la fe para salvación. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor, crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Right? Esa fe que está hablando Pablo ahí es la fe para salvación. Esa fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. La inspirada palabra de Dios. Así que no erramos al decir que la iglesia es una comunidad formada por la palabra de Dios, pues porque somos salvos por la palabra de Dios. Todo comienza por la palabra de Dios, ¿right? Pero no solamente eso, somos luego también santificados por la palabra de Dios. El pasaje que le hemos dado fuerte en este año, en los distintos contextos donde nos hemos encontrado, sea en Matete, sea en la escuela bíblica el domingo, sea en el tiempo familiar, del tiempo devocional, o sea en el culto de los domingos, de alguna forma, 2 Timoteo 3, 16 y 17, asoma su cabeza por una que otra razón. Sabemos entonces que la Escritura dice ahí que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, right. Y el hecho de ser enteramente preparado para toda buena obra inevitablemente trae consigo o es resultado de la santificación. Así que vemos entonces que la Escritura
además de ser inspirada por Dios, tiene gran utilidad para realizar toda esa serie de funciones que están descritas ahí, y cada una de ellas lleva al propósito de Dios de santificarnos. Somos santificados. Tenemos gracia para salvación en la regeneración, y por medio de la gracia de Dios diariamente estamos siendo santificados. Así que la Escritura es el libro que se nos ha dado, es el manual que Dios nos dio para nosotros saber cómo podemos tener salvación y cómo podemos alcanzar la santificación. En la medida que la palabra es enseñada, nosotros vamos creciendo, y lo que dice la Escritura es que vamos creciendo, aleluya, alabado sea el nombre de Cristo, vamos creciendo a la imagen, no de ningún personaje histórico, no de ninguna celebridad en el día de hoy, sea en el field, en el campo que sea en los deportes, sea en el arte, sea en lo que sea, estamos creciendo a la imagen de Cristo. Dice la Escritura que gracias a la palabra de Dios, según 2 Timoteo 3:17, gracias a la palabra, pues nosotros por medio de ella podemos ser reprobados, somos corregidos, y luego de eso, por medio de esa misma palabra que nos reprueba, que nos corrige, nos instruye, nos dice, ahora que ya sabes que estás haciéndolo mal, ahora que ya sabes que es incorrecto eso, ahora este es el camino. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Todo esto está relacionado con la palabra, ¿ok? Pues vendrá el tiempo, versículo 3, que no soportarán la sana doctrina, la palabra. De lo que comenzamos hablando es de eso. La iglesia que sugiere que no es necesario, gracias mi hermano, que no es necesario estar enseñando la palabra sistemáticamente, es un reflejo de lo que ya se había escrito 2000 años atrás. Vendrá un tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comenzó de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Versículo 4, clave, y apartarán de la verdad su oído y se volverán a las fábulas, a las historias. Hace unos meses atrás hubo un escándalo horrible en el contexto de la iglesia evangélica aquí en los Estados Unidos, porque un famoso, ¿cómo lo voy a llamar? Un famoso apologista, quizás la mejor palabra para describirlo, murió, y luego de haber muerto fue descubierto que este individuo por años y años y años estuvo envuelto en toda clase de inmoralidad y perversión y negocios ilícitos y cosas que eran totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Ravi Zacharias. No sé si lo pronuncio bien, pero usted sabe quién es, ¿right? Okay. Una de las cosas que ahora, ¿verdad? ¿Sabe? Que hay una frase que usan los americanos, Monday morning quarterback, que después que usted sabe los resultados, usted puede opinar acerca de cómo se dio haber jugado el juego y qué se dio haber hecho y qué no se dio haber hecho, ¿verdad? Okay. Pues, pero una de las cosas que resulta señalable y provechosa para cada uno de nosotros
tomar en consideración para el futuro es que si usted se pone a escuchar las enseñanzas de este señor, muy pocas veces usted va a encontrar argumentos puramente traídos desde la palabra de Dios. La mayor parte de los razonamientos de él, particularmente cuando se trataba de los debates, cuando se trataba de hacerle preguntas, QA, question and answer sections, right? Okay. Pues ante lo que se le preguntaba a las interrogantes, él siempre contestaba de una forma muy alegórica, muy convincente, con historias, no con argumentos bíblicos. Aquí vemos entonces el versículo 4 dice, y apartarán de la verdad su oído y se volverán a las fábulas. Son historias, pueden ser muy interesantes. Puede haber principios bíblicos, pero son historias del ser humano. Y ninguno de nosotros debemos basar nuestra vida en ningún tipo de historia, sea la nuestra o sea la de otras personas. Debemos basar nuestra vida en los principios extraídos, preferiblemente literalmente, de la palabra de Dios. Amén. Ahí no vamos a errar de ninguna forma, ¿ok? Pero tú, Pablo le dice a Timoteo, sé un servidor de la palabra. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de ¿qué? De evangelista, proclamar el evangelio y cumple con tu ministerio. Con tu ministerio quiere decir servicio, con tu servicio de la palabra de Dios. Right? Amén. No fallamos entonces al decir que la iglesia es una comunidad formada por la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Con la palabra de Dios. All right? Okay. Segundo, que la iglesia es una comunidad enfocada en la palabra de Dios. No solamente formada, sino enfocada en la palabra de Dios. Alguien pregunta, ¿por qué es tan importante la Biblia en la iglesia? Hay 3 puntos aquí que son muy fáciles de entender. El primero de ellos es porque la iglesia es reverente en cuanto a la magnitud de la palabra de Dios. Ahora, ¿y por qué la iglesia es reverente en cuanto a la magnitud de la palabra de Dios? Right? ¿Alguien se atreve a contestar eso? Te voy a ayudar. Simplemente utilice el punto anterior. ¿Por qué la iglesia es nuevamente reverente en cuanto a la magnitud de la palabra de Dios? Uno la ve. Tienen 4 o 5 segundos para contestar. 5, 4, 3. Sí, dele, hermana. Porque fuimos formados a partir de la palabra de Dios. Right. La formación que tenemos en la raíz es la palabra de Dios. All right. Es nuestra base. Good. Okay. Pero la magnitud de la palabra, ¿por qué? ¿En qué forma vemos la magnitud de la palabra? Si miras en las notas tuyas, en los 3 puntos que vimos previamente, la magnitud de la palabra. Somos salvos por medio de la palabra. La magnitud es lo grande, ¿verdad? ¿Sabe? Lo inimaginable de la palabra de Dios. Y lo inalcanzable. The marvelous things of the word of God, right? Pues somos salvos por Cristo a través de la palabra de Dios. ¿Será que habrá algo que tenga mayor magnitud que la salvación del alma? I don't believe so, right? Definitivamente que no. Somos santificados por la palabra de Dios. ¿Será que habrá algo que esté por encima en términos de magnificencia en la vida del cristiano, que es ser santificado, que es ser conformado a la imagen de Cristo? I don't think so. Okay. Somos nuevamente, dijimos, somos siervos de la palabra de Dios. Okay. Así que, ¿por qué es tan importante la Biblia en la iglesia? Porque la iglesia es reverente en cuanto a la magnitud de la palabra de Dios. Y ese último punto no deja de ser importantísimo. Es la palabra de Dios la que va a determinar cómo es que voy a servir. ¿En qué consiste mi servicio? Right? ¿Qué cosas hago en mi servicio? ¿Qué cosas no hago en mi servicio? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo no lo hago? All right? Okay. Segundo, que la iglesia conoce el significado de la revelación de Dios.
la iglesia conoce el significado de la revelación de Dios. ¿Se acuerda Job que en un momento decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? Right? Okay. ¿Será que una persona en conversa pueda entender los misterios de Dios? No. Right? Okay. Pablo dice que para el hombre natural, en primera de Timoteo capítulo 2, al final, para el hombre natural las cosas de Dios son locuras, right? Porque no entiende las cosas de Dios y no las puede entender. Es imposible para él poder entenderlas porque las mismas tienen que entenderse espiritualmente, right? Okay, so la iglesia conoce el significado de la revelación de Dios. La iglesia, si eres iglesia, si eres parte de la iglesia, pues tú has tenido un nacimiento espiritual y por ende tú puedes entender, puedes conocer el significado de la revelación de Dios. Gloria al nombre del Señor. All right? Y el tercer punto es que Dios se revela a sí mismo como la palabra. Dios se revela a sí mismo como la palabra. Ese punto es importante y es muy relevante, utilizando la palabra bien intencionadamente y en su contexto, en el día de hoy. Dios se revela a sí mismo como la palabra. En Juan capítulo 1, versículo 1, todos sabemos que lo que dice ahí es que en el principio era el verbo, el logos, palabra, y el verbo, la palabra, estaba con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. Así que vemos que Dios se revela a sí mismo como la palabra. Un pastor que nosotros conocemos, y ustedes también, y respetamos mucho, dice lo siguiente sobre ese particular. Hablando del particular en un contexto distinto, pero hablando de este asunto en particular, decía que era importante notar que la Biblia no dice que en el principio era la canción, o era el drama, o era la música, o la comedia, o era los medios audiovisuales, que en el principio era la palabra. Y el punto es que ahí es donde está la revelación. Cristo es la palabra. Jesús es la comunicación de Dios en el mundo. Jesucristo es la palabra. En el Antiguo Testamento, en 1 Samuel capítulo 3, versículo 21, enseña que en el tiempo de Samuel, una de las cosas tristes que sucedía era que no había visión del Señor con mucha frecuencia. Era muy esporádica la manifestación de Dios para con su pueblo, y que ante esa triste realidad, Dios en su plan soberano, en su plan de redención, en la historia de la redención, Dios levanta a un profeta, Samuel. Y la palabra dice en 1 Samuel capítulo 3, versículo 21, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Así que la iglesia es una comunidad enfocada en la palabra de Dios. Para nosotros, la iglesia, somos reverentes en cuanto a la magnitud de la palabra de Dios. Nosotros no adoramos la palabra de Dios, no le rendimos adoración al libro que se conoce como la Biblia, pero sí tenemos mucha reverencia en términos de respeto a su autoridad y a su santidad y el hecho de que es sin error. Nosotros, gracias a la presencia del Espíritu Santo permanentemente en nosotros, que abrió nuestros ojos espirituales, que nos dio vida espiritual cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nosotros conocemos el significado de la revelación de Dios. Podemos leer la Escritura y podemos escuchar a Dios hablándonos a través de ella. Si usted no tiene esa experiencia, pues usted es apropiado para usted clamar a Dios. Yo conozco al Señor desde julio 30 de 1984. Ese fue el día en que, luego de haberme escogido Él desde antes de la fundación del tiempo, en ese día me llamó y surgió el hecho de que me llamó a mí y llamó a mi esposa al mismo tiempo.
pero me llamó en ese día. Desde ese momento en adelante, pues comenzamos a estudiar la palabra y comenzamos a entender algunas cosas poco a poco, pero no le voy a mentir y le voy a ser transparente, y tengo que decirles que en los tiempos que he podido recientemente, en el último año que me propuse nuevamente estudiar la Biblia completamente, pues que aún después de todos estos años hay infinidad de porciones bíblicas en el Antiguo Testamento, mayores y menores profetas, que yo tengo que constantemente pedirle al Señor: Señor, ¿de quién tú estás hablando aquí? ¿A quién le estás hablando? ¿A quién le aplica eso? Abre los ojos de mi entendimiento. Right? So, poco a poco, pues Dios me ha ido ayudando, como le ayuda a todo el mundo, ¿ok? Aquí no es que aquí está el super pastor, el super ungido, nada de esta cuestión. Simplemente todos nosotros somos nacidos de nuevo. Si somos nacidos de nuevo, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de cada uno de nosotros, y el Espíritu Santo realiza unas funciones en la vida de todos de nosotros. Y como dijimos ayer, el asunto de la intimidad con Dios, que de paso ayer tuvimos muy buena asistencia, gloria al nombre del Señor, right? ¿Ok? Y fue un buen tiempo devocional. I believe so. Unas personas lo expresaron, pero yo quedé con mucha tranquilidad de que fue una muy buena inversión del tiempo. Cuando hablamos de la intimidad espiritual, ¿verdad? Esa última parte ahí que fue un poco impactante que tuvimos del inventario para medir cómo está mi intimidad espiritual y eso, pues fue muy, ¿qué te voy a decir? Muy significativo es el asunto de la intimidad espiritual que cada uno de nosotros debemos buscar, y que probablemente no la atendemos como debemos atenderla. No me quiero desviar, déjeme regresar nuevamente a donde estamos. El tercer punto en las notas de hoy, sí, ya se acabó el tiempo, es que Dios se revela a sí mismo a través de la palabra, ¿ok? Dios se revela a sí mismo a través de la palabra. Nosotros como iglesia le damos prioridad a la enseñanza porque la iglesia es una comunidad formada por la palabra de Dios. La iglesia es una comunidad enfocada en la palabra de Dios, y porque Dios se revela a sí mismo a través de la palabra, ¿ok? Dios se reveló a sí mismo como el verbo, la palabra, y lo que vemos a través de toda la Escritura es que la grandeza de Dios es revelada en su palabra. La grandeza de Dios es revelada por su palabra, en su palabra, por medio de su palabra. Simplemente un par de cosas y nos detenemos aquí. Primeramente, Dios se revela a sí mismo a través de la palabra. Por ejemplo, la creación está formada por la palabra, right? La creación es formada por la palabra. Hebreos 11:3, quizás leemos este pasaje montones de veces, pero nunca nos hemos detenido a considerar este punto que estamos señalando en este momento. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Creado, constituido el universo por la palabra de Dios, quiere decir creado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Right? Así que en la Escritura vemos que la creación es formada por su palabra. También vemos que las tormentas eran calmadas por su palabra. Aquí estamos en el Nuevo Testamento, en el ministerio terrenal de Cristo, Marcos capítulo 4:39, y levantándose, reprendió el viento. Cristo estaba dormido en el cabezal mientras la tormenta ataca la barca donde están sus discípulos. Se reprendió al viento por medio de su palabra y dijo al mar: calla, enmudece. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Las fiebres, número 3, son enfriadas o eran enfriadas por medio de su palabra.
En Lucas capítulo 4 versículo 39, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Número 4, los demonios son echados fuera por sus palabras, pero Jesús les reprendió diciendo: calla y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Vamos a dejarlo ahí en este momento. Esa última parte me recuerda a un incidente real, no inventado, real, que aconteció en mi vida allá para el 1995, 94, en África, en Nigeria, en un servicio en una iglesia en medio de jungla, probably, porque no había carretera de asfalto, y en medio del servicio están cantando, están alabando, y el pastor de la iglesia viene donde mí, me agarró el brazo, me lo exprimió, pero totalmente, y lo que me decía era que orara. Please pray, 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 pray. Y pues yo le pregunté, ¿pero quieres que ore para algo en particular? Y why? What's the problem? Porque él me estaba apretando fuertemente. Dice que en la parte de atrás había una mujer embarazada que estaba poseída y que orara, right? Que orara por esa situación, right? Para que Dios removiese ese demonio, right? Problema sumamente grande para mí, porque en el seminario donde yo fui a estudiar, eso no se enseñaba. No había ningún curso donde te enseñaran how you deal with that, cómo brega con eso. Pues sabes, el Espíritu Santo, ayúdame en esta hora, y lo que el Espíritu Santo me dirigió fue a citar todos los pasajes bíblicos que yo tenía memorizados en ese momento, right? Y a poner todas las cosas en las manos del Señor, right? Y pues en su momento la cosa se calmó y pues pudimos continuar el servicio. La señora nunca se fue de la iglesia, y al próximo día se me informó que ella había dado a luz aquella noche en la iglesia. Right. So, hay poder en Jesús. Dios se revela a sí mismo por medio de su palabra, y la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios fue la palabra que se utilizó para la creación, y la palabra de Dios es algo en lo que cada uno de nosotros podemos confiar, right? Y Dios se revela a sí mismo a través de su palabra. Así que la semana que viene pues continuamos aquí donde nos quedamos. Perdónenme por terminar aquí en medio de un punto y no llegar a la conclusión, pero ni modo. Dios ha sido bueno, que nos ha permitido llegar hasta este momento. Pastor Marcel se está recuperando. Lo que tiene es como sinus, flu, que le da dolor por aquí en la cara y esas cosas así, pero su pecho está bien, y pues simplemente pues le ha dado eso en este momento, ¿verdad? Okay. Y pues hoy fue a trabajar. Él trabaja aunque le duelan todos los huesos de su cuerpo, pero está bien, gracias a Dios, ¿ok? Pero no dejen de orar por él, ¿ok? Así que, y gracias por los que están orando y los que se han preocupado. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos por este tiempo que nos das en esta noche. Gracias por el tiempo devocional de ayer, Señor. Fue bien lindo, bien bonito poder estar como iglesia, Señor, pues hablando sobre esta intimidad espiritual. Y como comencé a decir hace un momento que no terminé, Señor, el asunto es que pues tú quieres que tengamos intimidad espiritual contigo, pero nosotros escogemos si la queremos tener o no, Señor. Y pues lo mismo aplica, Señor, a cada una de estas verdades que estamos considerando con relación a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que pues deseemos, que tengamos sed, hambre
de tu palabra, que no nos conformemos, Señor, con la leche que en un momento nos alimentó y nos nutrió, Señor, que tengamos apetito, Señor, por la vianda, el alimento sólido, Padre Santo, y que defendamos tu palabra, Señor, que le demos prioridad a tu palabra y que querramos, Señor, conocer de ella más, Padre Santo, y poder entenderla, Señor, y que, como estaba contando hace un momento, cuando nos encontremos con esos pasajes así tan que no son nada de claros, Señor, pues que con honestidad te digamos, papá, no entiendo, no comprendo, Señor, de quién habla, a quién se refiere esto, y ayúdame a entender, Señor. Y sabemos que tú eres todopoderoso y que tú nos vas a hacer entender en el tiempo que tú estipules que debemos entender. Así que no queramos adelantarnos, Señor, ni estar buscando lo que fulano dice o lo que el otro dice, Señor. Simplemente depender de ti, descansar en ti, Señor, y confiar en ti, Padre Santo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por los que están presentes aquí en esta noche, por los que te sirvieron con los jóvenes, con los niños y sobre todo, Señor, por las hermanas que quisieron de buena gana venir a pasar el tiempo de esta noche sirviéndote a ti, al servirle a estos chiquitos en la guardería, Señor. Fortalece sus almas, Señor, sus vidas y sus matrimonios y sus familias. En el nombre de Cristo, amén. All right. Dios les bendiga, mi hermano.